Entonces, estamos muy contentos, digamos, junto a FAC y CECERA nuevamente por este ciclo de charlas, porque creemos que es un trabajo que venimos apuntalando hace muchos años en conjunto con las dos asociaciones, las dos cámaras y con nosotros como Automecánica Buenos Aires, y se pudo empezar a capitalizar en esta época de pandemia que nos tocó vivir, al no tener Automecánica Buenos Aires para los encuentros que hacíamos habitualmente cada 2 años, y el año que no teníamos la feria, el encuentro que siempre ha desarrollado AFAC, ¿sí? en el seminario propiamente dicho. Así que estamos contentos de poder reunirnos nuevamente y esperamos encontrarnos el próximo año del 11 al 14 de octubre en la Rural, en la próxima edición de Automecánica Buenos Aires. Así que, dicho esto, voy a presentar a Jorge Siluc, ¿sí? Encargado de asistencia técnica de la firma Frasle, quien nos va a hablar durante esta hora, como bien dijo él al principio, de lo que son pastillas y cinta de frenos, líquidos de frenos, materiales de fricción, desarrollo de nuevos productos y centro tecnológico Random. Así que, Jorge, muchas gracias por estar participando de este ciclo y cuando quieras podemos comenzar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por confiar en nosotros, por convocarnos. Así que, bueno, espero que lo que yo pueda compartir con ustedes les pueda ser útil. Me gustaría que si alguien a lo largo de la presentación pueda tener alguna duda, alguna inquietud o algo, la guardemos para lo último, si es posible. Y si no, bueno, a lo último va a quedar una filmina ahí con un detalle de los datos míos, características, así que me pueden contactar en cualquier momento, no hay ningún problema. Vamos a tratar de que sea lo más dinámica posible la charla y como toda charla que yo doy referente a lo que es la empresa Frasle, siempre tengo que hacer una pequeña y rápida presentación institucional para que aquellos que no conocen lo que es Frasle medianamente vean de qué se trata. ¿Sí? Así que arranco, voy a empezar a compartir la pantalla y les voy a pedir que me indiquen a ver si se ve bien. Yo calculo que sí. ¿Pueden ver bien la pantalla, Fabián? Yo la veo perfectamente, calculo que todos igual. Perfecto. Bueno, entonces, arranco nomás. Nosotros, como Frasle, somos una de las empresas del grupo Randon desde el año 1996. Randon está dividido en varios segmentos. Como podrán ver ahí, Randon Vehículos, donde fabrica implementos, que es el logo de Randon, que son los acoplados y semirremolques, y Randon Vehículos, que son estos vehículos que nosotros vemos que trabajan en las mineras, son vehículos denominados fuera de ruta. No nos vamos a abocar mucho a ese segmento, tampoco al de Randon Servicios, porque Randon tiene un banco, Randon tiene un consorcio, son cuestiones financieras, pero sí en el sector de autopiezas, enmarcado allí en el medio, en donde estamos nosotros, entre otras marcas del grupo Randon. Allí en el medio está Frasle, y Frasle, hoy en día, como indica aquí esta flecha, es propietaria de Controil, que es una empresa que produce bombas y cilindros de freno, de Nakata, y de Fremax. Las operaciones industriales que nosotros tenemos desde hace algunos años son, como mencionaba, Controil, Fremax, Armetal Autopartes es una empresa de Frasle que fue adquirida hace 3 años. Con ella la empresa Fanacif, que es la fabricante de pastillas de freno que está en Uruguay. Tenemos una unidad industrial en Norteamérica, una en Asia y bueno, una operación industrial con Nakata. Esta empresa es la última adquirida el año anterior. Y Joy Ventures con Jurit do Brasil, Farlock de Argentina, que es a donde se producen los líquidos de freno Wagner Lockheed y todos los líquidos de freno del grupo de Frasle, podríamos decir, los comercializados por Frasle. Y una Joy Venture con ASK, es una empresa india que produce zapatas y pastillas para motocicletas. Todo lo que nosotros tenemos en motos acá en Argentina proviene de la India. Frasle fue fundada en el año 54, está en el sur de Brasil y fue en su momento y lo sigue siendo una de las pioneras en la fabricación de materiales de fricción de Sudamérica.
Nosotros comercializamos discos y tambores de freno para servicios livianos y pesados, pastillas y zapatas para motocicletas, pastillas, bloques y zapatas de frenos para vehículos pesados, pastillas y cintas para vehículos livianos, revestimientos de embrague, productos para aplicaciones industriales, pastillas y zapatas para trenes, metrovías, ferrovías. De hecho, en este momento estamos en proceso de homologación con empresas de cargas de trenes en Argentina, y pastillas para frenos de algunas aeronaves pequeñas. No las comerciales grandes, pero algunas aeronaves pequeñas. Contamos con los sistemas de certificaciones que avalan nuestro producto, ISO 9001, ISO TS 16949. Esta norma, por ejemplo, nos habilita a ser proveedores de terminales. Somos proveedores de terminales en Brasil, de Ford, de Volkswagen, de Iveco, entre otros, como para no seguir mencionando demasiados más. Y otras normas que son políticas de calidad, medioambientales y ese tipo de cosas. Les voy a mostrar así de manera rápida cómo nosotros desarrollamos un producto, ¿sí? Frasle cuenta con un moderno centro de investigación y desarrollo y es considerado uno de los mejores del mundo. En esta área construida de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, allí en un sector destinado, nosotros contamos con 3 laboratorios importantes y principales, podríamos decir. El laboratorio químico, que es en donde nosotros analizamos todas las muestras de lo que es el compuesto del material de fricción, tanto sea cinta de freno, bloques de freno para los camiones o pastillas de freno, entre todos los otros compuestos que nosotros desarrollamos para otras aplicaciones. También contamos con un laboratorio piloto. El laboratorio piloto es una fábrica pequeña, es una fábrica en donde están todos los elementos necesarios para producir los prototipos. Acá se producen todos los prototipos. Entonces nosotros arrancamos en el laboratorio químico, pasamos al piloto a producir las muestras y luego vamos a nuestro laboratorio físico. Frasle hoy cuenta con 20 dinamómetros inerciales. Un dinamómetro inercial puede reproducir cualquier tipo de vehículo en escala 1 a 1 real. De hecho, hoy 3 de esos dinamómetros, de los 20 que tenemos, están destinados a hacer ensayos para las zapatas de freno de los ferrocarriles. Y el resto de los dinamómetros nosotros hacemos ensayos de pastillas, de cintas para frenos, como se podrá ver acá, por ejemplo, hay un disco de freno que está rodando con un juego de pastillas. Entonces nosotros hacemos todos los ensayos necesarios para saber, a ver si la pastilla que sale del laboratorio piloto en el laboratorio físico cumple con todas las normas y políticas de calidad exigidas por Frasle. No conformes con este sistema de desarrollo de nuestros productos, el Grupo Randon Frasle tiene un campo de pruebas propio. Esto está situado también en Caxias de Sul. Son aproximadamente 15 kilómetros en total, entre todos los aspectos que se pueden ver en este campo de prueba. Hay caminos de tierra, hay caminos de alta velocidad, hay algunos determinados lugares en donde hay micrófonos para verificar el ruido que pueda hacer una pastilla de freno o una cinta de freno. Bueno, hay curvas, contracurvas, subidas, bajadas, agua, badenes, pozos, de todo lo que uno se pueda imaginar que pueda llegar a encontrar en la vida cotidiana, en la vida normal de un vehículo, tanto sea un vehículo de calle, un vehículo 4x4, un todoterreno, un camión, un ómnibus, cualquier tipo de vehículo. Lo único que todavía no tenemos ahí es la pista de aterrizaje para los aviones, pero creo que en cualquier momento estaban pensando en construir una. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquitito de qué se trata la composición de un material de fricción, de qué está compuesto, una cinta de freno o una pastilla de freno. Los materiales de fricción están compuestos por la selección balanceada y la combinación de materiales como fibras, por ejemplo, que pueden ser naturales y sintéticas, resinas, que pueden ser fenólicas, pueden ser elastómeros, cargas, sulfitos, carbonatos, y acá entra en juego lo que es la minería. Menciono solamente algunos porque son infinitos la cantidad de elementos que se componen, ¿sí? Y por último, modificadores de rozamiento. Las fibras pueden ser fibras naturales, celulosa, coco, algodón, Kevlar, fibras de cerámica, fibras de acero, limaduras de latón, y allí debajo hay algunas imágenes microscópicas de lo que son estas fibras. ¿Cuál es la función de este elemento?
otorga resistencia mecánica y ayuda a la disipación térmica. Tengamos en cuenta que nosotros en el freno siempre trabajamos con calor. Entonces hay que ir seleccionando y buscando elementos, balanceando elementos que puedan ayudar a la disipación térmica. Las resinas, por ejemplo, fenólicas, puede ser formol, fenol. ¿Y cuál es la función de la resina? Es aglomerar los componentes y a su vez tiene que ser resistente a la temperatura. Tiene que ser una buena resina para que a mí me permita juntar todos los componentes que yo he mencionado recién y que pueda tener una buena resistencia a la temperatura. Cargas que, como le decía, aquí entran en juego lo que es la minería. Vermeculita, fluorita, kaolín, entre otras que estoy mencionando allí. ¿Cuál es la función? Es otorgar volumen, porque yo no puedo utilizar todo resina o todo fibras. Necesito empezar a otorgar en una pastilla o en una cinta de freno, necesito empezar a otorgar volumen. Y por último, los modificadores de rozamiento, un elemento muy importante en una pastilla de freno, por ejemplo, que pueden ser grafitos naturales y sintéticos que ofician de lubricantes, óxido de aluminio, por ejemplo, que oficia de abrasivo. ¿Y cuál es la función de los modificadores de rozamientos? Precisamente otorgar el balance en la fricción. Y cuando hablamos de balance en la fricción, ya estamos hablando y estamos entrando en lo que es el coeficiente de fricción. Es importante que todos estos elementos juntos en una pastilla de freno, en un bloque de freno o en cualquier otro elemento de fricción tengan un coeficiente de fricción estable. El coeficiente de fricción, yo les he mostrado allí los dinamómetros, ¿sí? Hay un par de ellos en donde se trabajan los coeficientes de fricción. ¿Esto qué representa? ¿Qué significa? Que cada elemento es evaluado para ver si el coeficiente de fricción se adapta al vehículo por el cual yo estoy desarrollando un determinado elemento, una determinada. ¿Cómo se clasifican? Por ejemplo, en la norma SAE J886, derivada de una norma que nació por el año 1952 aproximadamente, donde una serie de ingenieros empezaron a detectar de que había que controlar los elementos de fricción, porque en aquel momento no se usaba tanto el tema del control de lo que era el balance de la fricción. ¿Por qué? Porque había elementos que levantaban mucha temperatura y perdían coeficiente de fricción. Como, por todo lo contrario, había otros que levantaban demasiada temperatura y el coeficiente de fricción era demasiado exagerado que hasta se llegaba a clavar un elemento con él. Entonces, ahí es donde se comenzaron a desarrollar este tipo de normas. Generalmente, los que producimos materiales de fricción para vehículos utilitarios, camiones, y todo este tipo de material de fricción que producimos nosotros, trabajamos entre los coeficientes de fricción denominados con el código E, con el código F o con el código G. Ustedes preguntarán qué significa todo esto. Bueno, en el dinamómetro precisamente se van aplicando diferentes fuerzas. Yo ahora en la próxima filmina les voy a mostrar un gráfico para entender de qué se trata esto, ¿sí? Se empieza a hacer levantar temperatura al material de fricción y se clasifica en frío primero qué coeficiente de fricción tiene, o sea, qué nivel de frenado tiene, por decirlo de otra manera, y cuánto llega en caliente. Y esto debe estar por norma, que es la norma SAE J661, que es con la que hoy en día se realizan los ensayos para obtener el CHAS. El CHAS es certificación de homologación de autopartes de seguridad. Las pastillas y las cintas de frenos tienen que tener CHAS. Todos estos elementos quedan condicionados bajo todos estos ensayos. Entonces se realizan una serie de ensayos, se empiezan a frenar. Acá, como ustedes podrán ver, hay frenadas de 1 hasta 15 hasta que levanta una determinada temperatura. Generalmente, y esto lo hace casi todos los elementos de fricción, a medida que va levantando temperatura, esta es una curva absolutamente exagerada para que ustedes vean de qué se trata. A medida que va levantando temperatura el material de fricción, va perdiendo fricción. Esto es muy normal. ¿Y qué es lo normal después? Que en frenadas de enfriamiento o frenadas de fade suaves, digamos, en donde vamos enfriando el material, otra vez vuelva al estado en donde este material arrancó. Ustedes fíjense que arrancamos
por decir algo, en 0,38 aproximadamente, y cuando volvió a enfriar a los 100 grados aproximadamente, estamos en 0,35 de vuelta en los 100 grados que estaba por acá. Entonces esto significa que todo el trabajo que yo realicé en el laboratorio, más el análisis y el estudio de todos los elementos, me está dando buen resultado. Muchas veces puede pasar que esto me hace una curva así y termina abajo y no recupera más y queda abajo y muchas veces termina cayendo así, significa que los materiales y compuestos que yo he seleccionado para ese elemento no son los adecuados. ¿Qué hacemos en este caso? Vuelvo otra vez al laboratorio químico y comenzamos de vuelta con el análisis de un material adecuado. Medianamente esa es la forma y la manera en la que se desarrolla hoy en día, en la que nosotros desarrollamos hoy en día un material de fricción, llámese una pastilla de freno o una cinta de freno. Este es el gráfico que sale real de una máquina en cuanto se hicieron todos los ensayos SAE J661. Aquí es donde se arrojan una serie de resultados y luego se define y se determina qué tipo de coeficiente de fricción tiene, en normal y en caliente. Generalmente se trabaja con FG, FF o GF o EF. Ese más o menos es el ranking de los datos de los coeficientes de fricción. Tengan en cuenta que por la norma que hoy está vigente, referente a lo que sea materiales de fricción en uso de vehículos, estas dos letras tienen que estar marcadas en algún determinado lugar del bloque de freno o de la pastilla de freno. Todo fabricante de fricción lo tiene que declarar. Si ustedes agarran una pastilla de freno, hablemos de una nuestra, por ejemplo, en el respaldo hay una serie de datos y allí están las dos letras FF o EF o EE según corresponde. En el bloque de freno, en el costado del bloque de freno, también están una serie de datos y allí están los coeficientes de fricción. Esto es por ley y es por norma. Medianamente hasta ahí les quise mostrar un poco de qué se trata el desarrollo y cómo nosotros desarrollamos un producto para posicionar un producto de calidad. Ahora les quería mostrar más o menos algunos detalles que a lo largo de nuestra experiencia hemos podido ver, como para tener algunos cuidados en el mantenimiento de lo que es, por ejemplo, un reemplazo de un disco de freno, como les vengo mostrando acá. Acá, por ejemplo, generalmente lo que se aprecia es que cuando se retira un disco de freno, la masa nos queda ahí al aire libre. El disco de freno generalmente se retira por una reparación un poco más profunda, o bien para reemplazarlo o para mecanizarlo. Acá quiero abrir un paréntesis porque es muy importante cuando uno vaya a mecanizar un disco de freno, respetar el espesor mínimo recomendado por fabricante del disco de freno. O en el caso de una campana de freno, lo mismo con la campana de freno. Respetar el diámetro máximo admisible por el fabricante de la campana de freno. Estos datos, ¿dónde están? Están marcados en el mismo disco o en la misma campana de freno. Un disco de freno de 20 milímetros o de 22 milímetros de espesor inicial generalmente tiene indicado cuánto es el espesor mínimo, es 18 o 19 milímetros, el espesor mínimo que es recomendable que sea utilizado este disco. Acá, por ejemplo, enfoco un poco más de cerca. Cuando uno retira la campana de freno para realizar el labor de frenos o el disco de freno, nos encontramos con esto. Y muchos de los, o sea, yo diría casi todos, de los reclamos que nosotros tenemos en campanas de freno o en discos de freno por alabeo, es precisamente por este tema. Entonces, fíjense que acá, generalmente, se ve como una marca, ¿sí? Que hubo algún tornillo que apretó o empujó, genera alguna rebarba, o de repente el mismo óxido que hay acá, como se puede apreciar acá, genera algunos espesores de óxido. Todo esto nosotros, antes de montar la campana nuevamente, o la campana nueva, o el disco, llámese el rectificado o el nuevo, hay que limpiarlo perfectamente porque si no, después tenemos ese problema de alabeo. Acá hay un ejemplo de cómo debería ser limpiado el sector de la masa en donde debe asentar el disco o la campana de freno. Una vez que se limpió, tanto sea la masa de rueda delantera o trasera, lo que hay que realizar es un test con un dispositivo adecuado. En este caso, por ejemplo, con este comparador apoyado en algún determinado lugar, en la masa de rueda, ¿sí? Se recomienda medir este alabeo y ella no debe tener una deformación. En ese extremo donde está colocado
el dispositivo no debe ser mayor a 0,05 milímetros. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos más de 0,05 milímetros en este diámetro, el disco es mucho mayor y obviamente el alabeo puede ser mucho mayor. Generalmente las masas pueden llegar a tener algún problema o que haya sido golpeado en el uso del usuario, algún cordón, algún pozo grande, o inclusive hasta puede llegar a tener desgaste o juego el rodamiento que va calzado aquí en este portamasa. Eso es fundamental poder tenerlo en cuenta y revisarlo. Otra cosa que nosotros recomendamos es, una vez que se coloca el disco nuevamente, llámese nuevo o mecanizado, efectuar este tipo de limpiezas. ¿Y por qué es importante retirar todo elemento que pueda llegar a ver en la cara del disco de freno? Porque eso va a parar a la pastilla de freno. Y como yo les he mencionado, nosotros producimos la pastilla de freno evaluando todos los materiales que en ella hay. Ustedes vieron ahí en el laboratorio, nosotros analizamos todos los elementos que van a la pastilla de freno. Y no necesitamos que se le agregue absolutamente nada. No hay que agregarle nada a la pastilla de freno. Y muchas veces pasa que cuando hay un disco mecanizado, ustedes fíjense que cuando se rectifica un disco, se genera como un campo magnético alrededor de ese disco y vuela todo ese polvillo de fundición que queda pegado en el disco. Si nosotros eso lo dejamos ahí, mismo con pasar el dedo en la parte de la superficie de la pastilla o en el caso de la campana de freno, van a ver cómo le queda todo gris el dedo. Todo eso es fundición. Y esa fundición, si no es retirada, va a parar a la pastilla de freno. ¿Qué es lo que pasa? Se cristaliza. Se cristaliza, modificamos el coeficiente de fricción. Modificamos el coeficiente de fricción, no frena como debe frenar, o comienzan los problemas de ruido, vibraciones, chillidos y todo ese tipo de cosas. ¿Con qué lo limpiamos a este disco? Así, de esa manera como está en la imagen. Con alcohol industrial. No recomendamos el uso de ningún derivado de petróleo, porque cualquier derivado de petróleo es grasoso, por más que hablemos del thinner, por decirlo, que es uno de los más refinados que pueda existir. No deja de ser un derivado de petróleo. Y como tal, es grasoso. Entonces, en este caso, es recomendable, por ahí en una de esas, lavar la pieza con algún derivado de petróleo y terminar de limpiarla con alcohol industrial. Si no hay alcohol industrial, no se consigue alcohol industrial, el alcohol fino que usamos para las heridas puede funcionar perfectamente bien, sin ningún tipo de problema, como se ve, por ejemplo, en esta imagen. Allí hay una botellita de este práctico alcohol fino que se puede utilizar. Lo que recomendamos, obviamente, antes de montar el disco de freno o la campana de freno. Un detalle muy importante, que después lo vamos a relacionar con el tema del líquido de freno, es cuando hay que introducir el pistón del caliper hacia adentro para volver a montar las pastillas nuevas, es recomendable abrir el purgador y retirar el líquido de freno que en él quedó. Porque si ese líquido de freno ya tiene cierta contaminación y cierta degradación. Se los voy a indicar un poquito más adelante cuando toquemos el tema líquidos de freno puntualmente. Recomendamos el manipuleo de una pastilla de freno tal como indica la imagen con su recuadro verde y no como el recuadro rojo. ¿Por qué? Porque si hablábamos recién de que el disco no le debe transmitir a la pastilla absolutamente nada, nosotros de esa forma también corremos el riesgo de que parte de la grasa que tenemos en el guante o en las manos o la misma suciedad, hasta inclusive la grasitud de nuestra propia piel, que no nos damos cuenta y nuestra piel tiene cierta grasitud. Si no, vieron, a veces pasan el dedo en un vidrio y uno dice, ¿de dónde salió esto? Es una marca de nuestra propia piel. Hasta eso recomendamos no agregarle a la pastilla de freno. En algunas partes es un poco difícil, porque cuando uno está montando una pastilla de freno, está que se cae el caliper, que hay que agarrar esto, que está la otra parte, que el disco no se mueva, que esto, que aquello, pero con un poco de dedicación y delicadeza se puede llegar a lograr esto de no, o sea, en lo posible tratar de no contaminar el material de fricción. Y uno puede decir, pero después en lo sucesivo, cuando agarra agua en la calle, una vez que la pastilla se asentó con el disco, ya después no hay. No quiere decir que la vamos a sacar y la vamos a contaminar. Pero la contaminación normal de la calle, la misma pastilla y el disco se ocupan de limpiarlo. Eso no sería problema.
Otra de las recomendaciones, o sea, que no recomendamos que se realicen, son alteraciones en el diseño de la pastilla de freno, como se ve acá en estos casos. Yo les he mencionado que nosotros tenemos un laboratorio físico, un laboratorio piloto, que tenemos un campo de pruebas, en donde hacemos todo tipo de análisis. Con esto estamos mostrando un recuadro en amarillo, que no quiere decir que no se pueda hacer. De repente hay algunos productos que se utilizan y se colocan detrás del respaldo, como esa que se ve, esa araña de freno que se ve de color rojo, o aquella otra pastilla que se ve con todo con un adhesivo, con un pegamento. No aporta. Si alguien lo quisiese hacer, no está de más, pero no aporta, porque nosotros al analizar y al estudiar las pastillas de freno, ya llegamos a un coeficiente de fricción que la pastilla de freno, con todas las recomendaciones que nosotros todavía vamos a ver, no va a dar ningún problema y va a tener un excelente resultado de frenado. Entonces esto nosotros no lo recomendamos. Lo que no recomendamos es modificar, como decía recién, el diseño de la pastilla de freno. Y en este caso, por ejemplo, acá hay una pastilla de freno que esta oreja fue golpeada. Yo calculo que fue golpeada en un yunque, en alguna morsa, o en algo que se le parezca. ¿Para qué? Para aumentar un poco su espesor acá y para tratar de compensar el desgaste que había en este caliper de freno. Esto es un error porque esta pastilla se despega. Y uno dice, ¿cómo se despega si yo la estoy golpeando en el respaldo? Precisamente, toda vibración que nosotros le mandemos tipo golpe a este respaldo de freno, porque las pastillas de freno están preparadas para trabajar al cizallamiento, vendría a ser uno de los ensayos que indica la norma SAE J661, es cizallamiento, o sea, se empuja la pastilla de acá hacia allá, y no a la tracción. Entonces, precisamente, puede llegar a acontecer esto. Como también acá se puede ver en este caso, esta pastilla que fue golpeada al instalar. Esta es una pastilla que requiere de dedicación para instalarla. Es una de Renault Kangoo. Entonces, con estos alambrecitos que evitan vibraciones en la pastilla, cuesta a veces colocarlos en el caliper y hay que golpearlas un poco. ¿Qué pasa cuando se empieza a golpear? Acá, de esta forma, como se ve allá, se termina despegando la pastilla de freno. Y acá, por ejemplo, en este caso, una pastilla de caliper Bendix, en donde lleva una cuña compensadora, ¿sí? No se han dado cuenta, golpearon contra la pastilla de freno, golpeando el compensador del lado de afuera, se despegó la pastilla de freno. Todas estas son recomendaciones que hay que tomarse el tiempo tranquilo y debido para poder instalar de buena manera las pastillas de freno. Insisto con no alterar el diseño de las pastillas de freno. Ustedes fíjense lo que se realiza de una pastilla original, que es esta o esta, a las cosas que nosotros podemos ver o encontrar. ¿Y esto por qué se hace? Precisamente porque el disco de freno tiene unos surcos o tiene un gran desgaste y le quedan dos rebordes muy grandes en sus extremos, interno y externo. Entonces, para que la pastilla no apriete, no vaya a parar contra ese reborde, se retira material. Pero cuando se retira material de manera exagerada, como en este caso, fíjense, me dejó prácticamente, a ver, yo acá tengo un 100% de material y acá me quedó un 70% de material. ¿Saben lo que se logra con esto? Que el freno empiece a calentar más rápido, porque tengo menor disipación de temperatura. Al tener menor material tengo menor disipación de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace esta pastilla? Empieza a concentrar temperatura. Cuando los elementos se van arriba de los grados determinados para cuál fue concebido el material empieza a perder fricción. Y ahí sí se queman los elementos internos y no se recuperan nunca más. Entonces las pastillas terminan no dando resultado, siendo un mal trabajo, un trabajo hecho de una forma incorrecta y no se obtienen los resultados para el cual fue previsto o diseñado el freno. Esto nosotros no lo recomendamos bajo ningún punto de vista. Ustedes me preguntarán, ¿y qué hacemos con los rebordes estos que hay acá? ¿Qué hacemos? Porque hay algunos rebordes. Acá hay un ejemplo de un disco con rebordes. Yo coloqué una pastilla dentro y esta pastilla entra dentro sin ser tocada, entra adentro del disco de freno. Entonces yo recomiendo
a aquel que no quiera mecanizar el disco, no quiera reemplazar el disco por tiempo, por economía o por lo que sea, no tocar la pastilla de freno, colocar la pastilla así, tal como viene, esa pastilla tocará en su reborde los primeros metros y luego ella entra en su interior y termina asentándose. Otra recomendación, obviamente, es que esta cara que se ve aquí, interna, donde vaya a apoyar el disco, la pastilla de freno, que esté lo más plana posible, porque si no ahí sí estoy con otro problema y me puede terminar despegando la pastilla de freno. De hecho, ya me ha pasado, porque ustedes fíjense esto, la pastilla de freno es totalmente plana acá, y si yo no tengo planitud acá en este disco de freno, el pistón me está empujando acá, y acá me van a quedar algunas partes en la pastilla haciendo esta circunferencia que acá va a apoyar, acá no, por ahí acá apoya, acá no, y corro el riesgo de que ejerza mayor presión en alguna superficie y en otra no, y que se me termine despegando esta pastilla. Un detalle sumamente importante a tener en cuenta en el momento del reemplazo de los discos de freno es verificar que los discos de frenos sean similar a los originales. Nosotros producimos todas las piezas similares al original. Como un detalle que se me escapó para comentarles, ¿cómo producimos las piezas nosotros? Vamos a un concesionario, compramos la pieza original y entra al laboratorio la pieza original. Cuando no lo somos original nosotros, cuando nosotros ya somos en algún vehículo original, ya sabemos cómo se produce. ¿A qué me refiero? Acá, por ejemplo, este vehículo tenía estos dos discos, este disco de un lado y este disco del otro. Y ustedes fíjense que este disco no es original y este sí es original. No tiene, este vehículo le fue colocado un disco sin la ventilación por donde corresponde. Tiene ventilación este disco, pero este vehículo, la ventilación que corresponde para este disco de freno era interna y no externa. Este disco tiene ventilación por acá abajo. ¿En qué cambia esto? Precisamente cuando se desarrolla el vehículo en fábrica, se hace una serie de estudios y de análisis por donde es mejor que ingrese el aire a este vehículo, qué sé yo, llámese por la trompa del vehículo, porque tiene un spoiler adelante, o porque tiene llantas diferentes, llantas de aleación o llantas más tapadas. Entonces se hace una serie de estudios de ingeniería por donde va a refrigerar mejor el freno. Y en función a eso, se hace la colocación del disco de freno que corresponde. En este caso, tengamos en cuenta que el disco de freno, ¿qué hace? Una turbina, ¿sí? Cuando él va girando, toma aire por acá y la expulsa por acá. Toma aire por acá y la expulsa por acá. En este caso no tenía por dónde tomar aire. Entonces, acá, ¿qué pasó? De este lado la pastilla de freno se gastó más rápido que de este lado. No sé si esto se puede observar, pero yo se los marco acá abajo, se ve un poco mejor. La pastilla de freno se gastó mucho más rápido que de este lado. Y no había que andar buscando más por ningún otro lado, simplemente con encontrar ese detalle pudimos descubrir cuál era el problema del desgaste de pastilla de este vehículo. Son recomendaciones para que, por ejemplo, este disco era alternativo y este era el original. Otro detalle importante, fíjense lo que es un disco alternativo, la cantidad de paletas que tiene adentro, y lo que es un disco original, la cantidad de paletas que tiene adentro. Este disco es mucho más liviano, este disco es mucho más pesado, obviamente. Obviamente que los costos de producción son absolutamente diferentes, y ahí es donde se empieza a ver que los costos, inclusive cuando uno tiene que adquirirlos, son absolutamente diferentes. Como les mencioné de entrada, Fremax es una empresa de Frasle, nosotros tenemos los discos de freno de la misma forma, acá lo pueden comparar, por ejemplo, lo que es un disco de freno Fremax original, producido original, y lo que es un disco de freno alternativo. Otro gran detalle es el espesor. Lamentablemente no se puede reducir costos con el espesor externo, porque si no estaríamos trabajando con algo, con la seguridad. Pero hemos detectado en algunos discos alternativos, que no son de la marca nuestra, que reducen el espesor interno. Ustedes fíjense cómo le han sacado acá y acá material a este disco. Es más económico y es un disco que es más liviano. A ver. Acá, por ejemplo, hay un detalle de lo que yo les hablaba recién referente al mecanizado del disco de freno, o bien cuando no se mecaniza y el disco no está plano en su totalidad.
Ustedes fíjense, a este vehículo se le montó un juego de pastillas sin mecanizar el disco de freno, lo dejamos a propósito a esto para poder obtener una fotografía, y precisamente esto es lo que pasa cuando no se mecaniza un disco de freno. Las pastillas están nuevas, el disco se dejó como está. Fíjense lo que pasa y lo que tarda esta pastilla en asentarse. Está tocando en sus extremos, acá, acá, empezó a tocar acá, con algunas pocas líneas, y aún todavía no ha tocado acá. Entonces, uno dice, voy a cambiarle pastillas de freno porque no frena bien, suponiendo que cuando le pongo un juego de pastillas nuevo va a frenar mejor y resulta que frena peor. Entonces, ¿por qué no le encontramos esta explicación? Precisamente porque esa pastilla de freno aún no asentó del todo, con el riesgo agravado de lo que les he mencionado, que esa pastilla de freno se puede llegar a desprender, se puede llegar a despegar, porque me está apretando el pistón en el medio y tiene dos extremos, aquí y aquí, que está haciendo como de palanca, podríamos decir. Una cosa así. Bueno, acá más o menos, hasta acá es lo que les quería mostrar en algunas recomendaciones. Si ustedes tienen algunas preguntas, se las guardan y después me las hacen al final. Le hablaba de los líquidos de freno, ¿sí? Los líquidos de freno tienen una característica importante. Se clasifican en tres segmentos importantes, que es DOT 3, DOT 4 y DOT 5. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es el punto de ebullición. Y ahí vamos a lo que yo les contaba recién, en aquella imagen que les mostré, que estaba el purgador abierto y estábamos retirando el líquido de freno. Ustedes imagínense que si un freno en algunos casos llega hasta 300 grados, 250, 300, una pastilla de freno, y en algunos casos cuando son vehículos que se los exige demasiado llega hasta 400 grados, y el líquido de freno hierve a los 205, el DOT 3. Entonces, tengo 400 grados en una pastilla, en el respaldo tengo menos, en el pistón tengo menos, y yo creo que llega a los 200 o 180 grados aproximadamente en el líquido de freno. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuando el líquido de freno llega a hervir, genera burbujas de aire. Y ahí es donde empiezan los problemas del pedal que no tiene resistencia. Lo que normalmente se escucha por ahí, se dice, el pedal está muy blando o el pedal está muy fofo, se dice. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente ahí estamos teniendo un problema con el líquido de freno. Y otra característica del líquido de freno es que es higroscópico. El líquido de freno atrae, o sea, absorbe humedad del medio ambiente, automáticamente, solo, por sus características, precisamente. Fíjense que son derivados de poliglicol. No hay ningún derivado de petróleo, son todos productos químicos. Y el componente en general atrae humedad. Y cuando atrae humedad, ¿qué hace? Hace bajar notoriamente su punto de ebullición, ¿sí? Baja notoriamente su punto de ebullición. Entonces yo hablé de 400, 200, 300, empezamos a hablar de un montón de puntos de ebullición. Yo lo que recomiendo es medir el punto de ebullición de algún determinado vehículo. Y otro detalle sumamente importante es, una vez que se hizo frenos, reemplazar el líquido de freno en todo el vehículo. Esto está recomendado en el manual del fabricante del vehículo. Está recomendado hacerlo una vez cada 2 años. He visto algunos manuales, en este momento no recuerdo de qué vehículo, por no mencionar alguno, que recomienda una vez por año. Pero lo normal sería reemplazar el líquido de freno en su totalidad, mínimamente una vez cada 2 años. Y otro detalle sumamente importante, vuelvo una filmina para atrás porque quiero mostrarles esto. Yo puedo mezclar los líquidos de freno. En donde yo tengo un vehículo que usa el vehículo DOT 4, no puedo poner DOT 3. Tengo que poner sí o sí DOT 4, porque si no estoy bajando aún más todavía el punto de ebullición de ese sistema de frenos. En donde mi vehículo lleva DOT 3, ¿puedo poner DOT 4? Sí. Ahí no hay ningún problema. Y donde tengo DOT 4, ¿puedo adicionar DOT 3? No. Porque si no, estoy contaminando el líquido de freno que tengo. Y en donde hay DOT 3, ¿puedo adicionar DOT 4? Sí. Estamos hablando siempre que sea de arriba para abajo, no hay problema. Ahora, si yo quiero ir
de abajo para arriba, si yo quiero poner DOT 3 donde va DOT 4, no es recomendable. Yo he visto, por ejemplo, que en algunos casos alguien va a una casa de repuesto y adquiere un líquido de freno. Y lo primero que hace es pide el más barato. Y por desconocimiento, el más barato es el DOT 3, precisamente. Y capaz que ese vehículo lleva DOT 4. ¿Cómo identifico yo? ¿Cómo sé qué líquido de freno lleva el vehículo? En la tapa del depósito del líquido de freno está indicado cuál es la norma DOT que lleva ese vehículo. Generalmente, la gran mayoría de los vehículos nuevos ya, podríamos decir 2012, 2013, 2014 para adelante, todos vienen equipados con DOT 4, precisamente porque los frenos requieren de mayor exigencia, los motores son más potentes, los vehículos son más ágiles, más rápidos, entonces la temperatura del freno siempre trabaja un poco más arriba. Y en la gran mayoría de los vehículos que tienen embrague hidráulico, precisamente porque hay una combinación en el vasito donde va el líquido de freno, la bomba de embrague se alimenta del mismo vaso, entonces en la crapodina que está dentro de la caja, entre caja y motor, allí hay alta temperatura y necesita un líquido de freno 4 mínimamente. Esto es un poco de los que yo les hablé recién. El líquido de freno va perdiendo sus propiedades gradualmente. Esto uno no se da cuenta, nosotros no nos damos cuenta. Yo generalmente, para que uno se dé cuenta de la importancia del líquido de freno, ¿qué hago? Recomiendo en el vehículo propio, en el personal de cada uno, así como está, sin tocar nada, solamente cambien el líquido de freno, pongan el líquido que corresponde y van a ver cómo cambió el freno. Automáticamente cambia el freno del vehículo. Y ahí van a notar que efectivamente había una gran diferencia con lo que es el líquido de freno. Fíjense lo que pasa con un líquido de freno, esto es a modo de muestra nomás, una bomba de freno desarmada, para aquellos que la conocen, lo que pasa con un líquido de freno que tiene ya sus propiedades bastante alteradas. Y acá estamos mostrando solamente la bomba de freno. Yo creo que esto ustedes lo ven a diario, pero acá solamente estamos hablando de una bomba de freno. Y así sucesivamente en el caliper de freno, en el cilindro de rueda, y cuando no, esto en el dispositivo electrónico de frenos ABS o EBS, según corresponda el vehículo que tiene. Otra cosa que nosotros recomendamos, una vez realizado todos estos trabajos de cintas, de corrección de frenos, de verificar los espesores del disco de freno y del tambor de freno o campana de freno, colocar la medida de cinta de freno que corresponde, la pastilla que va, consultando el catálogo, porque hay pastillas que son muy similares, parecen ser iguales, pero ahí cambia un poco el diámetro de la araña, o cambia un poco el largo de la pastilla, o cambia en alguna pequeñez alguna que otra pastilla. Por eso nosotros recomendamos trabajar siempre con los números originales. De hecho, en nuestro catálogo electrónico se puede consultar a través de números originales, la pastilla de freno. Una vez que se realizó todo esto con el líquido de freno nuevo y todo, antes de colocar el vehículo en servicio y exigirlo a full, recomendamos hacer este tipo de asentamientos, ¿sí? Para que la pastilla de freno o la cinta de freno no se queme de entrada, porque ahí sí, si hay un mal asentamiento de inicio, entonces después el material de fricción lamentablemente no se puede recuperar. Un detalle muy importante, vuelvo a cómo concebimos nosotros el material de fricción. Si alguno de esos componentes se quema, se altera todo el resto y deja de ser útil la pastilla o la cinta de freno. Bueno, hasta acá llegué, así que esto es medianamente lo que tenía yo para mostrarles, para compartir con ustedes. Así que dejo abierta la serie de preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, si no, ahí están mis datos. Cualquiera que quiera tomar mi número de celular, yo respondo todo, está el correo electrónico, quieren hacer preguntas, nos quieren seguir por Facebook, por Instagram, y estamos con todo lo material y todo lo último y todo lo novedoso siempre al día para que lo puedan ver. Así que ahora me pongo a entera disposición de cada uno de ustedes para lo que ustedes necesiten, quieran preguntar, si es que las hay, y si no, daríamos por culminada esta charla. ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna inquietud, algo que quieran saber?
algo que haya quedado. Julieta, algo Disculpe, para... yo quisiera hacer una consulta con respecto a las pastillas. Generalmente utilizo el mismo disco y después lo cambio. Es decir, tuve un problema hace muchos años de alabeo, donde el pedal lo rebota a medida que tenía 2 centésimos solamente el disco de alabeo, ¿no? Entonces, frenando a 60, 80 kilómetros, había una repercusión en el pedal, ¿no? Rebotaba el pedal de freno por ese alabeo. Es decir, el pistón mandaba el líquido hacia atrás. Entonces, es conveniente darle un ángulo de 45 grados a los bordes de la pastilla. Usted dijo que no, pero cuando se deja el disco usado con rebaba alrededor, un pequeño chaflán como para que asiente más rápido la pastilla. Siempre y cuando, mire, yo le voy a decir una cosa, porque la pastilla de freno, usted es Ángel, ¿no? Ángel, sí. Siempre y cuando se la trate con la mayor delicadeza posible, no hay problema. Se puede tocar el chanfle. ¿A qué me refiero con delicadeza? Yo he visto, por ejemplo, quienes hacen el chanfle ese en una piedra normal, sí, la piedra con el... Y cuando lo tocan, esa piedra por ahí en una de esas no está girando o tiene cierto desgaste y la pastilla vibra, pega, le hace así. Ese es el peligro. Ahora, si usted lo hace por ahí con una lija o con un taco, con una lija, de manera suave, delicada, no hay problema, ¿sí? Siempre considere que lo que usted vaya a restar de ese material le está restando a la superficie de la pastilla de freno. Entonces, lo ideal sería restar lo menos posible. Pero sí, lo pueden hacer. Yo dije un no rotundo porque por las cosas que yo he visto, ¿sí? Se hace de manera incorrecta. Entonces, o lo he visto, por ejemplo, apretar una pastilla de freno en la morsa y darle con una moladora, ¿sí? Es una pastilla de freno, es un elemento de seguridad, es un elemento que hay que tratarlo como tal. Estamos hablando de freno, la seguridad del vehículo estamos hablando. Entonces, tratándola lo mejor posible, no hay problema, y lo menos posible es el reste de material, ¿cierto? Ahí no habría problema. Yo lo hago siempre, digamos, y uso Frasle desde que entró a la Argentina. Nunca tuve problemas, la verdad que fantástico. Autos que no frenaban, comenzaron a frenar con discos en mal estado, que no querían, el presupuesto no le daba. Entonces cambié pastilla y tenía pastillas nuevas de otra marca y frenó perfecto. Se recuperó el freno normal y frenaba perfecto. Yo lo hago, pero con la lima, el chaflán. Más o menos a 45 grados, 5 milímetros en total, ¿no? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, sí, no hay problema. No hay problema, Ángel. Porque el asiento inicial es perfecto a mente de las imperfecciones que puede tener el disco, ¿no? Bueno. Exactamente, sí. Siguiendo esas recomendaciones no va a tener ningún problema, Ángel. Siga haciéndolo así, que está bárbaro, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. El video me va a llegar, porque yo doy clases también de frenos en la escuela técnica y me gustaría mostrárselo a los alumnos. Perfecto, sí, interpreto que sí, ahí creo que está Julieta y que lo está grabando y yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Sí. A todos los que se han conectado, por eso les pedíamos al inicio que aparezcan identificados con el nombre, así ya, según la ficha de inscripción, ya tenemos los mails de todos los que se conectaron. Estamos grabando la charla y la vamos a subir entre mañana y pasado a más tardar en nuestro canal de YouTube y les vamos a enviar a cada uno el link para que puedan ingresar y verlo. Muchas gracias. De nada. Si en algún determinado momento, Ángel, usted lo ve conveniente y quiere que le demos una mano en donde participa con las charlas, lo podemos hacer también, no hay ningún problema. Bueno, yo estoy en el colegio, en la ET35 de automotores. Ajá, sí. Nosotros... Sí.
sería muy bueno si ustedes se pueden acercar en algún momento y dar una charla, sería fantástico. Yo les recomiendo las pastillas porque a mí me dio siempre resultado y a todas las marcas le coloco las mismas, ¿no? No tuve nunca un problema. Aquí No hay problema, bien, Ángel. no tuve nunca un problema. De Así hecho, si lo quiere gestionar usted, me avisa y no hay ningún problema, lo podemos hacer. Yo lo he hecho con, no recuerdo con qué colegio, con 2 colegios distintos, uno que está en Barracas, ahí a la bajada del puente, y otro ahí en Devoto. O sea, estamos haciendo, no hay Claro, en problema. Devoto, el 35. Ese es el colegio. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Yo no me quedo en la cabeza, pero puede ser, sí. Claro, Pero claro. no hay problema. Como ustedes lo vean, eso lo podemos hacer, problema. Bueno, le agradezco mucho. No, por favor. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere consultar algo más? Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Excelente, muy buena la charla, realmente con respecto a todo lo que hace el sistema de frenos. Bueno, también me encuentro con un colega y con Ángel, entonces también un gusto. Y bien, realmente una pregunta que surgió de alguna manera en algunos de los cursos también. Por ejemplo, en algún caso me ha comentado gente que, como sucede algo muy común hoy en día, ellos mismos cambian sus pastillas de freno, el mismo propietario, sin ser técnico, sin ser mecánico. Y indican que, claro, han comprado pastillas blandas. Cuando voy a revisar el disco de freno, realmente noto color azul, hay temperatura, pero no sé exactamente si es a consecuencia de esa pastilla que colocaron o fue previo al cambio. No sé si tuvieron alguna experiencia en ese sentido o algún comentario con respecto a esto. Y eso es difícil de poder evaluarlo porque generalmente el usuario propio del vehículo, él le va a decir que hace todas las cosas bien, ¿sí? Y que se basó en todos los procedimientos de cambios correctos. Y esa es la parte difícil de deducir, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa, empieza a mirar, dice, no, pero pará, acá hay alta temperatura, ¿qué pasó? Puede ser producto de la pastilla que le puso y puede ser que haya pasado eso después de haberle colocado la pastilla. Porque, ¿qué pasa generalmente? Es lo que yo en una frase mencioné. Lo primero que se supone que cuando uno va a cambiar una pastilla de freno, dice, tiene que frenar mejor o va a frenar más. Y ese concepto no es tan así. Entonces, imagínese menos aún todavía en un usuario que por ahí una de esas no quiere gastar plata en el mecánico y dice, la compro yo, la cambio yo, y él no tiene conciencia de todo lo que nosotros acabamos de hablar, o de todo lo que se debería hacer y revisar. Entonces lo único que hizo fue, cambió un juego de pastillas y salió con el auto y a los 100 metros lo frenó, pero de golpe porque tiene que frenar bárbaro. Y ahí se quemó. Se quema cualquier material de fricción, llámese blando, llámese duro, sea Frasle o sea cualquiera se va a quemar material de fricción. Y después no se recupera más. Y aparte, bueno, hay que ver cómo está el estado del freno trasero, hay que ver, bueno, todo lo que pudimos hablar recién, ¿cierto? Pero es muy difícil de deducir eso en un vehículo de esas características. Ahora, si uno lo hace el trabajo uno mismo, yo estoy seguro que eso no pasa, no va a pasar. Tal cual. No va a pasar. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros nos tomamos todas estas recomendaciones, por eso. Exacto. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor, Héctor. ¿Alguien más? Bueno, Julieta, ¿lo damos por terminado? Bueno, lo damos por terminado. Sí, te agradecemos muchísimo de parte de Cesera, de AFAC y de Automecánica Buenos Aires por esta presentación. Te voy adelantando que en el chat fueron todos elogios. Fuimos leyendo el chat a medida. Todos dicen muy interesante, que les sirvió muchísimo, así que bueno, te agradecemos enormemente la disposición que tuviste para todo desde el inicio. No, por favor, estamos a disposición y si consideran hacer alguna otra más adelante o de algún otro tema lo podemos ver, no hay problema.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Cualquier cosa tienen tus datos y si no los datos de AFAC si necesitan consultar algo más. Perfecto. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse todos. Muy amable todo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias.